Oye, pues mira, con estas cocinas del espacio-tiempo, que estoy con Luis García, Navazo. Luis Navazo. No me pongas Luis García, que luego me buscan por Luis García. Luis Navazo. Y nada, vamos a comentar un par de cocinas, sobre todo muy interesantes, que te han surgido desde hace como prácticamente nada. Todo viene de un cómic que hemos comentado aquí ya, que es el 1936, porque estaba hecho por un autor, que era Adrián Gutiérrez. Y a ti te ha llegado algo de eso, estabas comentando ahora. Coméntanos, ¿cómo te llegó? ¿Cómo llego al tema este de tal? Pues esto es a través de un grupo de Facebook. Yo, bueno, nada, estoy en un par de grupos de estos de autores que se ponen en contacto entre ellos para crear grupos y, bueno, para presentarse a proyectos. Básicamente poner en contacto dibujantes con guionistas, con coloristas y para... Antes de presentar. Sí, esto es para formar equipos creativos. Luego ya, cada uno que presente el proyecto que quiera y tal. Y en un grupo de estos, pues pedían algo así como un dibujante asturiano, con una línea así como realista, no sé, algo así. Me sorprendió que pidieran un dibujante asturiano y tal. Y nada, me puse en contacto con el guionista, David. Y nada, le mandé muestras de trabajo. Creo que le había mandado algo de indiano, que era lo que tenía publicado. Y nada, le gustó, pero luego él tuvo que salirse del proyecto por temas... No me acuerdo si me lo comentó o no, pero bueno, tuvo que salirse del proyecto. Y lo cogió Rafa Jiménez. Y nada, hablé con él. Le habían gustado las muestras de trabajo también y tal. Me mandó el guión, me fue mandando el guión porque se fue haciendo también sobre la marcha. Y nada, fui trabajando sobre el guión con tiempo porque bueno, no es un trabajo, él tiene su trabajo y tal, entonces bueno, estas cosas las hace en horario fuera del horario laboral. Y bueno, como todos. Como todos. Y nada, y estos meses, bueno, nada, empezó con un proyecto de 28 páginas, acabó creo que ahora vamos a hacer 32. Un cómic completo, ¿no? Voy a hacer una historia autoinclusiva, que llaman, o sea, principio y final, no forma parte de un universo común, de una saga, digámoslo así, pero no es, la narrativa empieza y acaba, no tiene una historia consecutiva. Y nada, en principio es eso. Yo me hago cargo del dibujo. Dibujo y tinta, lápiz y tinta. Es en digital. La idea al principio era hacer el color también, pero ya era un tema de plazos que... Pero bueno. Nada, por plazos no llego, entonces nada, al final... ¿Quién se encarga del color? El color es Asier, pero esto es un... yo no lo conozco. También forma parte de... No, me imagino que lo contactarían también como a mí. Y nada, en eso estamos. ¿Cómo te llega esto precisamente del crowdfunding? ¿Qué es el crowdfunding? Yo estoy igual de pezo de verde que tal, sí, no. Esto es un proyecto cerrado. Yo llego con un guión y con un guión. A mí me presentan un guión, yo presento muestras de trabajo y entro ahí. Pero lo que pase luego, cómo se publique, cómo se edite, eso ya no... Vamos... No es mi trabajo, te quiero decir. El trabajo es de dibujar eso. Luego sí, hombre, esa parte del trabajo sí que pertenece al editor, que en este caso también es Rafa, que es el guionista. Y bueno, yo a Rafa no lo conocía, pero la línea esta del universo 37 que ya habían sacado y esta del universo 36, vamos, algo me sonaba. Y los había visto en salones, las grapas las había visto por todos lados, o sea, sabía que se movían y básicamente me interesaba por eso también, porque bueno, es un editor que con recursos, digamos, limitados, pues se mueve. Y en una editorial casi ahora mismo es lo que para mí es lo que prima, que se mueva más que... Porque la pasta que te van a dar, el dinero que te van a dar por un cómic, lamentablemente... pues es el que es. Y para mí prima pues ciertas actitudes. Si puedes contar algo un poquillo precisamente de lo que es tu parte, porque lo que sabemos ahora mismo es que todo el universo se mueve en torno a la guerra civil
y en ciertas partes geográficas de España, y sobre todo se sigue trabajando con autores que han vivido o que son autóctonos de la historia. Claro, yo me imagino que una de las tácticas o técnicas ahí de marketing y de promoción será hacer una historia de una zona geográfica concreta y coger autores en la medida de lo posible de esa zona, por una cuestión de los grupos de alcance a los que pueda llegar el autor, pues para promocionar la obra y tal. Me imagino que será una estrategia, yo lo haría así. Y nada, al final los guiones se basan en hechos concretos de la guerra civil. El tío debe coger pues cosas puntuales que le llaman la atención por lo que sea y rehace la historia, pues incluyendo personajes con superpoderes. Vale, y puedes contarme algunos superpoderes por ahí. En esta en concreto. Venga, la amiga. Bueno, también es un poco diferente o un poco extraña en este sentido, porque en este tomo en concreto no prima ¿sabes? Los personajes con superpoderes, los enfrentamientos, tal. De hecho, he tenido que dibujar bastante poquito de eso. Me sorprendió cuando llegó el guión. Hay un personaje protagonista, digámoslo así, que sí que tiene poderes, pero es uno. Y luego lo único que es el Doctor Manhattan, lo único que he tenido que dibujar aparte de eso, pues es una doble página que ya fue en plan, porque me emperré yo en querer dibujarla, porque ya que vamos a hacer cómics de superhéroes, por lo menos meterlo en alguna batalla, alguna lucha entre superhéroes. Pero es una escena como que está haciendo referencia, alguien narrando, está haciendo referencia pues a una batalla que ha habido, un conflicto que ha habido, o sea que ni siquiera son viñetas consecutivas, es una viñeta de un enfrentamiento, la típica splash page. Nada, la historia se basa en un hecho concreto de la guerra civil aquí en Asturias y en Oviedo en concreto, que es pues la traición del general Aranda, que era el encargado de la zona norte de aquí de Oviedo, y la rebelión, o sea, cómo se unió a los sublevados, al golpe de estado, y cómo traicionó a la República. Y entonces no queda claro, porque el personaje es complicado, porque el tío era un masón, era un republicano reconocido, pero a la vez traicionó a la República. Luego el tío tuvo una relación con Franco bastante tensa, de hecho se odiaban a muerte. Bueno, se habla que este tipo también... Franco tenía una relación tensa con España también. Bueno, pero que para alguien que aspiraba a medrar en ese estado fascista, pues me imagino que llevarse bien con el capo pues era importante, ¿no? Era difícil, sí. Bueno, un personaje complicado. Entonces, bueno, sirve para meter ahí al personaje. Hablamos de que el crowdfunding básicamente es que tú pones una cantidad de dinero para sacar el proyecto para adelante. Es una cantidad de dinero que se puede superar, se puede quedar inferior o lo que sea, ¿no? Y conforme a los mecenas, que los mecenas son las personas que aportan porque quieren ver ese producto, hay una serie de condicionantes. Pues bueno, hay una serie, o sea, no es lo mismo el que se compra no sé, Watchmen edición de lujo, que no es el mismo que, o sea, hay... Con las diferencias entre unos proyectos y otros. Pero sí. Hay varias opciones de mecenazgo. Entras en la página web, que aprovecho para decirlo, que es la de Berkami, en el proyecto Otros Frentes y esto 1936. Lo vamos a poner aquí siempre debajo. Pues sí, tienes varias opciones de mecenazgo en función de lo que quieres. Si solo quiero que la más básica es de 10 euros, y con esos 10 euros te entregan 4 cómics, porque te entregan los 3 que van a sacar ahora, los 3 anteriores, que son soy un desastre, no me sé ni los nombres, creo que son la batalla del Opera, el nuestro son del los cerco de Oviedo y otro que no me acuerdo del nombre ahora, que me van a matar. Bueno, son estos 3. Luego aparte te regalan, por hacer esta aportación, esta donación, bueno, no es una donación, estás comprando, te regalan otro cómic que ya tienen editado, que tampoco tengo muy claro cuál es, Los Orígenes o algo así, 1936 Orígenes. Luego creo que la más cara incluye, que el otro día me sorprendió un colega que había financiado esa, que son 50 euros o algo así, y es todos los cómics que habíamos hablado antes, pero además te compras la opción de aparecer en el cómic como personaje de la historia. No solamente eso, o sea, es que hemos pasado del 10 y al de 50. Y entre medias hay 1000 opciones.
Entre Bueno, millones lo tienes. 6 o 7, es que no sé cuántas son. te va a tocar dibujar un montón de... Eso lo tengo que hablar con este hombre, porque no sé, yo creo que las fichas hay varias opciones de recompensas, que unas creo que son las fichas estas de personaje y tal. Creo que esto lo hacía él. No, tengo que hablar con él todavía para estas cosas. Él solicitó algunos bocetos y tal. Claro, yo dibujo en digital. Los que son a lápiz, bueno, habría que hacerlos específicamente para eso. Entonces, bueno, eso lo tenemos que hablar. Pero bueno, una vez que salió el proyecto que recaudó, porque ya hace como un día o dos ya recaudó todo lo que... el mínimo. Es que tenemos que haberlo hecho antes, pero bueno, yo soy muy despistado. Bueno, pues una vez que recaudó todo, yo creo que ahora ya es una cuestión de ponerse a ello. Todavía queda un mes para cerrar la campaña no sé cómo llamarlo, porque crowdfunding me suena raro, es como de recabar fondos, de mecenazgo, es que no sé cómo llamarlo, pero bueno. Mecenazgo. Pues en un mes se cerrará y en función de... Bueno, y ahora ya me imagino que las aportaciones que hayan pues repercutirán en los autores, que me imagino que será como irá. Y nada, encantado, cuantos más seáis, pues mejor para los autores. Mi última pregunta, la más... ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues ahora todavía me queda, porque queda un mes para acabar la campaña, pero todavía no he entregado el cómic. Me quedan... Estoy por la 20... Bueno, me quedan como 6 páginas para acabar, más luego revisarlo todo, repasarlo todo. Y me imagino que algunos de estos recompensas también habrá que hacer. O sea, que yo calculo que todavía un mes más estaré con ello. Luego tengo fuera del cómic, lo siguiente es un libro infantil, que es otro, y me apetece ya porque llega un momento que saturas después de estar tantos meses haciendo lo mismo y tal. Yo por lo menos me pasa, llega un momento que ya quiero cambiar y por eso me apetece hacer esto, porque no tiene nada que ver y me va a venir bien cambiar de registro. Y este es para entregar en septiembre, creo, más o menos. Tengo que hablar con la editorial, pero yo creo que sí, que era para entregar en septiembre. Y con eso estoy. Y luego, bueno, con los tiempos también tampoco puedo. Hay meses que no puedo dedicar todo el tiempo que quisiera por trabajo. Entonces, bueno, cuando puedo procuro darle caña y cuando no, pues nada, lo que pueda. Y nada, en eso estoy. Y siguiendo nuevas historias. A ver si acabo un guión con un colega. Me parece muy interesante porque lo ha contado todo, pero no ha dicho nada. No he dicho nada. Es lo importante. Es lo importante. Gracias, Luis, por acompañarme un día más. Y encantado, por cierto, también de tenerte aquí. Y bueno, por favor, hay que recomendar... Sí. Ya sabéis, la campaña está abierta en berkami.com. Buscáis 1936, el cerco de Oviedo. Y ahí estamos. O sea que pondremos todos los enlaces aquí. Dale al like. Y suscribíos. Y suscribíos.